Bienvenidos a la presentación virtual de la obra La palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia. Esta actividad académica ha sido organizada por la Escuela de la Lengua Española Momotombo, que es una institución nicaragüense creada con la finalidad de fortalecer la identidad lingüística y promover la riqueza cultural hispana y la formación humanística. Les saluda Rosa Mayren Uriarte. Quiero agradecer a quienes nos acompañan en esta ocasión, especialmente a nuestros invitados y editores de este libro. En principio, quiero saludar al profesor Alexander Sánchez Mora, quien es doctor en Historia y Literatura y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla, España. Además, es máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Es director del Departamento de Literatura de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de esa alma mater y coordinador del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas del mismo Centro de Estudios Superiores. Es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Sus campos de especialidad son la literatura colonial centroamericana, la literatura costarricense y los géneros menores del periodo barroco. Bienvenido, doctor Sánchez Mora. Muchas gracias, Rosa. Un saludo muy cordial, mi agradecimiento a la Escuela de la Lengua Española Momotombo, a usted, a Ronnie Alanis, por organizar este encuentro que es importantísimo, que nos hace tanta falta en Centroamérica, que a veces somos vecinos que viven de espaldas, y estos encuentros pues permiten que entremos en relación y estrechemos lazos académicos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro, profesor, por haber aceptado esta invitación. Igualmente nos complace tener de invitada a la profesora Gabriela Cruz Bolio. Ella es doctora en Filología Románica con énfasis en español por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia y es máster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica. Es catedrática de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de esta Casa de Estudios Superiores e investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la misma universidad. Su campo de investigación se centra en historia de la lengua española, la pragmática histórica y el análisis del discurso. Además, cuenta con estudios sobre la lengua bribri, que es de familia chibcha, y en 2020 la doctora Cruz obtuvo el premio de la Academia Costarricense de la Lengua en la rama de lingüística por su libro Actos de habla y modulación discursiva en español medieval, representaciones de descortesía verbal histórica, publicado en 2017 con el sello editorial Peter Land. Bienvenida, doctora Cruz. Es un placer para nosotros contar con su presencia virtual en esta ocasión. Buenos días, Rosa, muchísimas gracias. Buenos días también, compañeros editores y estimable público. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Ronnie, también de la Escuela de la Lengua Española de Momotombo. Les agradezco muchísimo a esta escuela por invitarnos hoy. Para nosotros es todo un honor poder compartir con ustedes la alegría que nos produce esta publicación que reúne varios estudios sobre el patrimonio lingüístico y literario de Centroamérica. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También nos complace tenerte invitado, acompañándonos una vez más, el profesor José Luis Ramírez Luengo, quien es doctor en Filología por la Universidad de Deusto, en España, es académico correspondiente en Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua, ha investigado e impartido docencia en la Universidad de Jaén, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Actualmente desarrolla su labor en la Universidad Complutense de Madrid. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, tanto en España como en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Ha publicado más de un centenar de trabajos y reseñas en revistas científicas. Es autor, entre algunas de las obras, de Breve Historia del Español de América,
la lengua que hablaban los próceres, el español de América en la época de las independencias, una descripción del español de mediados del siglo XVIII y textos para la historia del español en Honduras y El Salvador. Bienvenido, doctor Ramírez Luengo. Un placer tenerlo nuevamente en este espacio virtual. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero pensar que otra vez, ¿verdad? Me siento un poquito culpable pensando que estoy monopolizando, pero saben que para mí es un placer y un gusto verlos, en este caso virtualmente, y muchísimas gracias por permitirnos, con esa generosidad que todos conocemos de los nicaragüenses y que aquí se ve de forma tan obvia, permitirnos presentar este libro que creo que a los tres editores nos hace tan felices. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Les dejo a ustedes el espacio virtual para que realicen la presentación. Muchísimas gracias de nuevo. Creo que voy a comenzar yo, si me lo permiten mis colegas, haciendo una presentación general de lo que es este libro del que vamos a hablar, para que luego ellos se dediquen a presentar de una forma más monográfica la parte de literatura por parte del doctor Alexander Sánchez y la parte de lingüística por parte de la doctora Gabriela Cruz. Yo en esta presentación general quería comenzar señalando algo que todos conocemos, pero que quizá es bueno volver a recordarlo, y es que existen numerosos trabajos de importancia que indagan en el pasado colonial de Centroamérica, especialmente desde el punto de vista histórico, ¿verdad? No voy a citar referencias que todos tenemos en la cabeza, pero que quizá no está tan investigado todo lo que tiene que ver con ese pasado colonial desde el punto de vista literario y sobre todo lingüístico, que quizás sea el menos analizado. Por tanto, tenemos que decir que por más que existan estos trabajos, pues no cabe duda de que Centroamérica constituye o ha constituido hasta el momento una región relegada, una región olvidada en los estudios filológicos, y por tanto que es mucho lo que nos queda todavía por investigar antes de que podamos entregar al público interesado una visión más o menos completa de la palabra, y tomo del título del volumen o de los volúmenes, la palabra con la que desarrollan su vida los hombres y las mujeres de América Central durante estos 3 siglos que dura la presencia española en la región. Esta constatación que acabo de hacer y que probablemente pues todos conocen, ¿verdad? No es una constatación solamente mía o solamente nuestra, sino que en realidad es una constatación bastante generalizada entre los investigadores, y esto, y quiero ser optimista, esto hace que en el último tiempo, que en los últimos años, hayan aparecido numerosos estudios en 3 campos diferentes, 3 campos que quiero señalar aquí. Por un lado, en lo que tiene que ver con la recuperación de fuentes documentales, tanto desde el punto de vista lingüístico como literario. Y en este caso quiero citar los proyectos de la profesora Cruz Bolio, que está recuperando documentos para la historia del español de Costa Rica. También el trabajo de Alexander Sánchez, ¿verdad? Esa proclamación de Luis I, que es un texto literario. Por otro lado, otro de esos campos en los que se están desarrollando trabajos es precisamente la realización de nuevos estudios sobre temas poco o nada analizados hasta el momento, y en este caso pues quiero citar, aprovechando que estamos, así sea virtualmente, en Nicaragua, los trabajos sobre la historia del español de Nicaragua, que quizás hasta hace poco tiempo pues no estaban demasiado desarrollados y que por suerte pues se están desarrollando cada vez más. Y por último, el tercer campo que se está desarrollando tiene que ver con la revisión y en su caso con la impugnación de ideas tradicionalmente asentadas entre los investigadores, que tienen que ser matizadas o desechadas a la luz de nuevos aportes. Y en este sentido quiero citar, por las conversaciones que he compartido con Alexander, ¿verdad? Por ejemplo, esta idea generalmente asentada de la inexistencia de literatura colonial costarricense, que él ha demostrado claramente y con gran virtuosismo pues que no es así. Por tanto, creo que podemos ser optimistas porque estamos viendo un interés cada vez mayor por los estudios históricos centroamericanos desde el punto de vista filológico. Habría otros muchos proyectos y otras muchas cuestiones que mencionar. No voy a hacerlo para no robar tiempo a mis colegas y para no abusar de la paciencia de todos ustedes.
para que Rosa y Ronnie me inviten otra vez más en el futuro, pero sí que quiero dejar constancia de uno de esos proyectos que me parece que es fundamental para entender los orígenes de este libro y que también ha citado anteriormente Rosa Mairena. El programa de estudios coloniales centroamericanos que dirige el profesor Alexander Sánchez Mora en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica y que se entiende como un espacio que sirve para aglutinar a todos aquellos que nos interesamos por la historia lingüística y la historia literaria, la historia filológica, si quieren, de los países que conforman Centroamérica. Es decir, un espacio que tiene como vocación crear espacios de debate y de colaboración sobre estas temáticas. Y quería citar este proyecto porque precisamente el libro que estamos presentando hoy es el fruto de esos espacios de debate y colaboración. Se trata de un libro, o mejor, de dos libros, ¿verdad? Por más que estén englobados dentro de una obra, que buscan ampliar nuestro conocimiento todavía muy parcial sobre esta temática por medio de nuevas aproximaciones que, por un lado, arrojen más luz sobre ese pasado en penumbras, que es el pasado colonial de Centroamérica. En este caso, digamos que el libro mira hacia atrás, hacia lo que todavía nos queda por investigar, pero también estos trabajos que buscamos que se transformen en sugerencias para la investigación de otros aspectos que puedan resultar enormemente fructíferos para comprender mejor estas informaciones que poseemos. Y en este sentido el libro mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Viendo todo esto y viendo la unión que yo creo que siempre tiene que estar ahí, pero a veces se nos olvida de la lengua y la literatura, ¿verdad? Y de la historia, que es quien da sustento a todo este trabajo, no puede sorprender que precisamente este trabajo se haya pensado, estos volúmenes se hayan pensado como una realidad abiertamente multidisciplinar. Yo sé, ¿verdad? Yo sé que es un concepto casi comodín, ¿verdad? En la investigación actual, estos conceptos que hay que poner si uno pretende que le den los proyectos que solicita, ¿verdad? Pero salta a la vista que en este caso específico, si se pretende conocer en profundidad lo que es la cultura, en este caso la cultura filológica de Centroamérica durante la época colonial, no podemos soslayar la necesidad de atender a estas facetas que conforman esta realidad. Es decir, atender a todas ellas en conjunto, porque solo así podemos llegar a un conocimiento más completo de una cuestión en la que convergen y en la que se confrontan materias diferentes como son la lengua y la literatura, pero que en el fondo se exigen la una a la otra y la otra a la una. Me parece que esto es uno de los grandes méritos del libro. Quiero citar otros dos méritos más y créanme que ya voy terminando. Por un lado, el hecho de que este libro o este trabajo sea el primer libro que pretende ofrecer una visión de conjunto de la lengua, en realidad de las lenguas y la literatura en Centroamérica. Es decir, es el primer volumen que, siguiendo lo que podría ser la historia de la lengua de Rafael Lapesa, y todos saben que aunque sea mi historia de la lengua, también hay mucha literatura, ¿verdad? Pues se dedica a Centroamérica. Y esto determina, como les decía, por un lado, no solo contar con estudios de ambas temáticas, sino también con una serie de multiplicidades que quiero destacar, que me gustaría destacar. Por un lado, quiero destacar la multiplicidad de épocas que se tratan en el volumen, porque hay estudios centrados en el siglo XVII, en el siglo XVIII, quizá la mayoría, y también en el siglo XIX, en la época de las independencias. Por otro lado, la multiplicidad temática. Estaba estos días revisando otra vez los índices y saqué una lista de temas que les quiero leer. Hay trabajos sobre edición de documentos, análisis del sistema lingüístico, análisis de las ideologías lingüísticas, historia del libro, análisis de textos narrativos y teatrales, trabajos sobre la música en lo literario, sobre la historiografía literaria, etcétera. También hay una multiplicidad desde el punto de vista metodológico, dado que los autores se acercan o nos acercamos a los textos desde múltiples puntos de vista, desde perspectivas muy variadas. Quizá lo único que hay común en estas metodologías es que todos trabajamos con textos, cosa que también para alguien que es filólogo y de la Escuela Española de Filología, como es mi caso, pues es realmente muy grato. Multiplicidad también de ámbitos geográficos. Prácticamente todo el reino de Guatemala está representado, con dos excepciones. Por un lado Chiapas,
porque ciertamente no hay demasiados investigadores que se centren en la historia colonial de Chiapas, y por otro lado Honduras, porque en fin, a última hora nos falló, ¿verdad? Y no pudimos incorporar a la hermana República de Honduras, pero evidentemente habrá que incorporarlos en el futuro. Y otra multiplicidad, y créanme que ya acabo con esto, que es la multiplicidad de participantes. Por un lado, en lo geográfico. Hay autores costarricenses, que de decir que nos ganan por amplia mayoría a todos los demás. Hay autores guatemaltecos, salvadoreños, e incluso hay un autor español quien les habla como elemento discordante, ¿verdad?, dentro de ese panorama centroamericano, pero también una multiplicidad en los participantes en lo que tiene que ver con lo profesional, porque por un lado tenemos especialistas consagrados, pero por otro lado también hay jóvenes estudiantes que están empezando en este camino de la investigación. Y esto es algo que a mí me agrada especialmente porque creo que apela a la necesaria necesidad, a la imprescindible necesidad de establecer un debate en pie de igualdad entre todos los colegas, con independencia de su estatus, con independencia de su edad. Y además también me agrada por otra cuestión, y es que esto nos augura un futuro, quiero pensar que brillante para estos estudios. No solo hay interés entre los jóvenes, sino que también hay jóvenes que sigan trabajando más adelante, y esto siempre es grato. Por tanto, no cabe duda de que tanto por su variedad temática como por la calidad de los aportes, el presente trabajo, el presente monográfico, que los editores consideramos no como un final, sino como el arranque de un diálogo que necesariamente debe ser aún más amplio desde todos estos puntos de vista, decía que este monográfico tiene la ambición de convertirse, por un lado, en una referencia para todos los que se interesan por la historia lingüística y literaria, por la historia cultural, en suma, de los territorios centroamericanos durante la época colonial. Y por otro lado, también tiene la ambición de convertirse en un verdadero punto de encuentro para aquellos investigadores que muchas veces, pues aislados y desconectados entre nosotros, y no debería ser así, pues no contamos con interlocutores válidos con los que discutir sobre nuestros propios trabajos. Pues bueno, ojalá este primer encuentro en papel, en forma de libro, ¿verdad?, sirva para todo esto, sirva sobre todo para crear un foro de encuentro, una comunidad internacional de estudiosos interconectados que permitan, por medio del debate y por medio de la colaboración, desarrollar nuevas vías de investigación que nos permitan seguir arrojando luz sobre unas temáticas como son estas, sobre las que todavía pues, queda muchísimo por decir. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Continúo yo entonces, José Luis? Sí, yo te doy la palabra, Alexander, ahora. Perfecto, bueno, muchas gracias y muy buenos días de nuevo para todas las personas que nos acompañan. Me encanta siempre el entusiasmo de José Luis y es algo de lo que nos ha contagiado siempre y por lo cual trabajar, yo sé que Gabriela también lo piensa así, trabajar con vos ha sido un gran placer, un gran placer. Este libro que nos convoca, o sea, La palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia, lo decía José Luis, es uno de los primeros frutos de un proyecto, el Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos, que comenzó a gestarse desde el año 2018. Y es que fue en ese entonces cuando organizamos, bajo el auspicio de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, ambos de la Universidad de Costa Rica, las primeras jornadas de lengua y literatura en la colonia en Centroamérica, que fue un primer evento que reunía investigadores colonialistas. En ese momento, la mayoría costarricenses, tuvimos creo que 4 extranjeros, y fue un punto de arranque porque un par de años después eh, podríamos gestar el programa de estudios coloniales centroamericanos, que también lo decía José Luis, es un esfuerzo conjunto de académicos que impulsan la indagación sobre las manifestaciones lingüísticas y literarias del español y las lenguas indígenas del periodo colonial en toda la extensión geográfica de lo que fue el antiguo reino de Guatemala, es decir, desde el actual estado de Chiapas hasta la actual República de Costa Rica. Y es que al amparo de este programa ya se han publicado una buena cantidad de artículos en revistas especializadas y 2 libros. Y ya estamos en preparación de 2 más, que ya vienen en camino. Se han dirigido tesis de maestría sobre temática colonial y ya 2 de nuestros tesiarios, Janini Ruiz y Esteban López,
López, quienes además contribuyen en La Palabra Olvidada con sendos artículos. Ellos dos ya obtuvieron becas para continuar sus estudios ahora de doctorado en Alemania y en los Estados Unidos. Y en términos generales, al amparo de este programa se han propiciado un muy enriquecedor intercambio multidisciplinario, otra vez la palabra comodín que mencionabas, sobre la lengua y la literatura del periodo colonial centroamericano. La palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia, es una iniciativa de este programa. Y además, en la publicación de este libro hemos contado con el inestimable patrocinio de la Academia Costarricense de la Lengua. El título de esta obra apunta hacia la conexión que existe entre las prácticas lingüísticas y literarias en la región centroamericana, entendida esta como un área cultural en la que confluyen tanto una historia como una tradición compartidas, pero al mismo tiempo dinámicas locales que evidencian que en cada región particular se producen procesos particulares de adaptación, de reinterpretación, de reescritura de los códigos hispánicos. En este sentido, o sea, nuestro libro, el libro que hemos editado, sigue la tradición de la Escuela de la Filología Española de Menéndez Pidal, que se caracteriza por ese vínculo intrínseco entre la lengua y la literatura, en tanto objetos culturales, históricos y tradicionales. Por ello es que esta obra ha sido planeada en 2 volúmenes, el primero dedicado a la lengua y el segundo dedicado a la literatura. Como dato anecdótico, la idea se venía gestando desde las primeras jornadas de lengua y literatura en la colonia, pero ya va tomando cuerpo a partir del 2019, en el que afortunadamente Gabriel había organizado un taller que imparte José Luis, es prepandémico, es el justo al inicio de pandemia, 2020, ¿verdad? Primeros meses del 2020, que pudimos reunirnos físicamente los 3 y a partir de unas deliciosas conversaciones de café sale la idea. Sale la idea y comienza a gestarse durante 2020, 2021 de mucho trabajo y ya de edición del texto. Y hemos estado ahora en 2022 a darle publicidad, a divulgar esta edición. Hablaré un poco sobre los artículos que comprenden el volumen de literatura y le dejaré a Gabriela, que es de su especialidad de lingüística. El volumen dedicado a la literatura colonial centroamericana se abre con la reedición de un texto ya clásico de Albino Chacón Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, ya jubilado y miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Su artículo, Posibilidades de escritura y circulación del libro en los inicios de la colonia centroamericana, hemos considerado que es muy importante el recuperarlo, aunque fue publicado originalmente en el 2002, porque desde ese momento se constituyó una excelente introducción sobre el periodo de implantación de la cultura occidental y de sus prácticas de escritura en el territorio de lo que sería el Reino de Guatemala. O sea, en pocas líneas y con una muy destacable capacidad de síntesis, Chacón Gutiérrez esboza en su artículo un cuadro general sobre las principales líneas de desarrollo de la cultura letrada de esa época fundacional de nuestra región centroamericana. El segundo artículo, a cargo de Mijaíl Mondón López, de la Universidad de Costa Rica, reflexiona sobre la forma en la que la historiografía de la región ha abordado la literatura colonial. Su artículo es La construcción ideológica del periodo colonial en las historias de la literatura nacional centroamericana, apuntes para una arqueología historiográfica. Y es que a partir de la noción de archivo, Mijaíl Mondón aborda un corpus historiográfico para sugerir que el desarrollo filológico de las historias literarias sobre la producción indígena y colonial no escapa de las tensiones, de las rupturas y continuidades de los diferentes proyectos de modernidad y de formación de los estados nacionales, particularmente desde las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
En el artículo Pragmática de un género literario olvidado, las relaciones de fiestas en el Reino de Guatemala, siglos XVII a XIX, este es mi artículo, el artículo de mi autoría, eh, eh, hago una investigación de las relaciones de fiestas, que es uno de los géneros textuales de mayor circulación durante el periodo barroco, y que durante siglos constituyó uno de los pilares de la cohesión y de la legitimidad del vasto imperio español en tierras españolas, en tierras americanas, perdón. Es un género literario que no había sido estudiado y que constituye una de las tradiciones de escritura de mayor vigencia a lo largo de los siglos coloniales en toda Centroamérica. Son más de 40 textos de este tipo que abarcan desde Chiapas hasta Costa Rica. De Nicaragua hay unos ejemplos hermosísimos, unos ejemplos bellísimos del periodo ya tardo colonial, la década de 1790. El texto de Ronald Campos López, la abierta expresión homoerótica hacia Fernando Francisco de Escobedo en las fiestas reales de Carlos II, de la ciudad de Guatemala, propone una muy provocativa relectura en clave homoerótica de una de las obras del conocido cronista guatemalteco Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, a quien recordamos más por su obra clave, La Recordación Florida. El artículo de Ronald Campos presenta un detallado recuento de los recursos retóricos y de los recursos de homotextualización que elaboran la expresión homoerótica. A continuación tenemos el artículo de Esteban López Arguedas, uno de nuestros recientes tesiarios, quien ya se dirige a hacer sus estudios doctorales en los Estados Unidos. En su artículo, ¿qué haremos para salvarnos? La construcción retórico-hagiográfica de la experiencia misionera de Fray Antonio Margil de Jesús en Talamanca, 1689-1691. Allí, la figura de Margil, que es central en los proyectos evangelizadores que los franciscanos llevaron adelante en todo el istmo centroamericano, la estudia a fondo, pues es una figura que no ha recibido la debida atención en nuestra región. Este estudio, que se centra en los rasgos más característicos del género hagiográfico y de la retórica barroca, por ello constituye un verdadero hito dentro de los estudios literarios centroamericanos. En teatro y política, la representación del poder y la autoridad en los carros triunfales de la relación plausibles fiestas reales en Sonsonate, o sea, El Salvador, de 1762, nuestra otra tesiaria, Janini Ruiz Ulloa, quien ya se encuentra realizando estudios doctorales en Alemania, estudia un género de naturaleza híbrida que combina lo textual con carrozas, disfraces y música, y que no había sido investigado hasta ahora en el contexto centroamericano. Resulta muy infrecuente encontrar una relación de fiestas que reproduzca textos dramáticos, por lo que este texto de Sonsonate, de los carros triunfales, amplía de una manera determinante el corpus de la dramaturgia de la región. De esta forma, con el descubrimiento de esta relación de fiestas, ampliamos el corpus dramático centroamericano en alrededor de 15 textos de dramaturgia breve. Finalmente, Débora Singer, una profesora chilena que trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica, ofrece un amplio panorama de cómo los textos dan cuenta de manifestaciones que trascienden lo meramente lingüístico o lo literario. En su artículo, Imaginando el entorno patrio, las prácticas artísticas en la relación de fiestas del Reino de Guatemala como espacio para una temprana conciencia criolla. Allí, Débora analiza con todo rigor los actos rituales de legitimación del poder colonial, del orden colonial, y de sus expresiones artísticas, que transformaban el espacio urbano en un gran espectáculo de luz, color y sonido. Para ir ya concluyendo, la palabra olvidada es tanto una apuesta pionera como una invitación para profundizar en la investigación de un extenso periodo de nuestra historia lingüística y literaria. La propuesta ya está lanzada.
ya nos hemos arriesgado a lanzarla a todos los investigadores y estamos convencidos con muy bien justificado optimismo de que a partir de proyectos conjuntos como este, la comunidad de investigadores del periodo colonial crecerá y sobre todo estrechará lazos de cooperación personales, tanto personales como institucionales, siempre con el claro propósito de enriquecer nuestro conocimiento de esta fase determinante en la constitución de nuestras sociedades centroamericanas, en el conocimiento de sus particularidades, de sus especificidades. Finalmente, debo mencionar que esta obra ha sido posible, como ya lo había mencionado al inicio, gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, a la Academia Costarricense de la Lengua y, por supuesto, al apoyo, al talento y la creatividad de nuestro editor Juan Hernández, quien es el director de Encino Ediciones, quien, gracias a su talento, como decía, obtuvimos esta hermosa presentación. Aprovecho la oportunidad para enseñarles una caja en la que vienen los 2 volúmenes. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Muchas gracias a mis compañeros editores y de nuevo a los colegas de la Escuela de la Lengua Española Momotombo por esta oportunidad y a todos ustedes que nos acompañan. Y te cedo la palabra, Gaby. Bien, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Como ya mis queridos colegas hicieron una excelente introducción sobre la gestación del libro y el surgimiento del programa de estudios coloniales centroamericanos dentro del cual se enmarca, yo quisiera contarles a ustedes cuáles son los temas principales que trata el volumen dedicado a la lengua. A grandes rasgos, este tomo se centra en las diferentes prácticas lingüísticas y discursivas que se daban en la región centroamericana en distintos momentos de la época colonial y a inicios de la época independiente. En lo personal, y es algo que mencionó también José Luis, y es lo que a mí me parece más valioso de este volumen, es la gran diversidad de perspectivas que presenta el libro para acercarse al estudio de la historia del español y a la diacronía de las variedades lingüísticas que coexistían en el territorio centroamericano durante la colonia. Así, uno de los capítulos habla acerca de la recopilación y de la preparación de fuentes documentales que nos permiten estudiar el español de la época colonial. Si bien esto aplica para cualquier variedad hispánica de Centroamérica, el caso concreto que presento, porque este es el capítulo de mi autoría, es sobre el español en Costa Rica. Y por supuesto lo que tenemos son documentos de archivo conservados en su mayoría en el Archivo Nacional de Costa Rica y en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Costa Rica. Muchos de estos documentos, claro, tienen un estilo muy formal, por lo cual tenemos que buscar y seleccionar aquellos textos que se alejen, en la medida de lo posible, de ese carácter tan oficial, como juicios sobre temas populares, causas criminales, pleitos por injurias, acusaciones de adulterio, etcétera. Los documentos, además, están escritos a mano y tienen letras de muy difícil lectura y por eso hay que transcribirlos en primer lugar para que estén en un formato electrónico y accesible, pero también tenemos que editarlos de acuerdo con criterios filológicos que implica una interpretación del sistema de la lengua y pues solo así podremos usar estos textos como fuentes fidedignas para investigaciones lingüísticas. Y aquí, antes de seguir, yo quiero hacer un paréntesis porque el profesor José Luis es muy modesto y cuando citó los trabajos de recopilación, transcripción y edición de documentos, por supuesto no se citó a sí mismo. Y él ha hecho una importantísima labor en este ámbito con la edición de documentos coloniales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y su trabajo, bueno, no solo es fundamental para la historia del español en Centroamérica, sino que a mí también me ha ayudado muchísimo para mi propio trabajo. Entonces cierro el paréntesis. En el volumen dedicado a la lengua, además, tenemos 2 trabajos que se enfocan en la descripción fonético-fonológica del español de Centroamérica, un estudio sobre Costa Rica y el otro sobre Nicaragua. Ambos se plantean la pregunta de cuáles eran las características fónicas del español hablado en estos 2 países durante las primeras décadas del siglo XIX.
Como fuentes recurren a documentos de archivo que tienen grafías que muchas veces suponen un quiebre de los usos esperados, porque esto nos permite darnos cuenta de determinados rasgos del español de esa época. En el estudio sobre el español de Costa Rica, la autora Munia Cabal Jiménez concluye que en las primeras décadas del 19 ya se ha producido el establecimiento del español de Costa Rica como una variedad propia. Y por su parte, José Luis Ramírez Luengo, el autor del estudio sobre el español de Nicaragua, afirma que los documentos nicaragüenses de inicios del 800 ya evidencian los rasgos innovadores de la pronunciación prácticamente semejante al actual. Por otro lado, este volumen también tiene líneas de investigación en lingüística que están en tendencia en estos momentos, como por ejemplo los acercamientos sociolingüísticos y de análisis del discurso enfocados en las actitudes y en las ideologías lingüísticas. Uno de estos estudios analiza las producciones literarias de escritores guatemaltecos en la prensa del Reino de Guatemala durante las primeras décadas del 19. La autora Julia Guillermina Herrera Peña resalta la presencia de palabras consideradas guatemaltequismos y se pregunta si se usaban para acercarse a los lectores. También la autora observa la incorporación de voces indígenas y considera la posibilidad de que éstas tuvieran una valoración positiva y que justo por eso era que se estaban empleando. El otro de estos trabajos examina la manifestación discursiva de ideologías lingüísticas, entendidas como concepciones que tenemos sobre aspectos de la lengua, en diferentes tipos de textos publicados en El Salvador durante la primera mitad del 19. El autor, Daniel Rivas Hidalgo, indaga sobre actitudes ideológicas como el monolingüismo, el nacionalismo lingüístico y el purismo, y determina cómo estas ideas se reflejan en los textos escritos de la época, lo cual ayuda a entender cómo se van dando esos procesos de la conformación de una lengua estándar. Y además establece la relación de estas actitudes, el monolingüismo, el nacionalismo lingüístico y el purismo, con la formación del Estado-Nación en los procesos independistas. Por último, este volumen cierra con un esbozo de la realidad plurilingüe del Istmo. En este último capítulo, el autor Miguel Ángel Quesada Pacheco presenta una visión general de las lenguas indígenas centroamericanas, pero desde la mirada del otro, pues se refiere a las descripciones fonéticas, gramaticales y léxicas que se hicieron sobre las lenguas indígenas a lo largo del periodo colonial. Con ello responde a la pregunta de cómo se hablaba acerca de estas lenguas. Esto no solo nos aporta datos para conocer mejor las lenguas de la región, sino que nos revela el interés de un momento histórico por esas otras lenguas, lo cual definitivamente se explica a partir de los movimientos culturales del momento. Entonces, en resumen, tenemos un estudio que se plantea el problema de las fuentes documentales coloniales, cómo seleccionarlas, cómo recopilarlas, cómo editarlas, estudios que indagan sobre las características fónicas de las variedades del español centroamericano, cómo era la pronunciación de antaño y a partir de cuándo es como la actual, estudios sobre las actitudes y las ideologías lingüísticas que nos permiten entender mejor la relación entre la formación de una lengua estándar y los procesos independistas, y un estudio que nos ofrece una visión global sobre el panorama plurilingüe, marcado por la coexistencia de diversas lenguas y comunidades de hablantes en la Centroamérica colonial. Con esta intervención espero haberles dado una idea general del volumen dedicado a la lengua y también de las posibilidades de estudio que se abren para nuevas líneas de investigación en esta área, porque definitivamente todavía hay muchísimo por hacer. Como dijeron mis colegas, estamos empezando, este es el inicio. Espero también haber despertado su interés por estos temas y que pues hayan quedado con ganas de leerse el libro y de seguirle la pista a la historia de las variedades lingüísticas y discursivas en la Centroamérica colonial. Muchas gracias por su atención y de nuevo muchísimas gracias a la Escuela de la Lengua Española por esta generosa invitación. Muchas gracias, doctora Gabriela Cruz, a doctor José Luis Ramírez Luengo y al doctor Alexander Sánchez Mora por la presentación de esta obra magistral que, como bien mencionaban, es un aporte a este periodo de la historia que tenemos en común los centroamericanos, especialmente pues la colonia y la independencia, que son los ámbitos estudiados en esta obra. Me gustaría que nos compartieran dónde podemos nosotros adquirir la obra, porque efectivamente es de nuestro interés.
Sí, en este momento la está distribuyendo la Librería Internacional, que tiene, bueno, es una librería que tiene muchas sedes aquí en Costa Rica y tiene una, al menos en El Salvador. Se puede comprar en línea, digamos, esa sería la gran ventaja, y ellos hacen envíos internacionales. Excelente, muchas gracias, rector. El público tiene abierto el micrófono para realizar comentarios a los doctores. Perdón, yo voy a compartir en el chat el enlace de la Librería Internacional. Ah, perfecto. Listo. Hola, hola. Saludos, profesor Harlan, desde Panamá. Desde Panamá, mucho gusto. Buenos días a todos. Yo soy Harlan Oliva Regidor, soy nicaragüense, pero trabajo en Panamá. Iba a dar clase, tenía clase ahora, pero me pareció tan interesante el tema que no di clases, me quedé escuchando. Bueno, ya arreglé con los estudiantes el asunto. Primero felicitarlos a los tres como equipo por este libro, que esta gran obra que sin duda llena un espacio en la literatura centroamericana, es decir, ese vacío que existe, y ojalá que podamos adquirir el libro, y tal vez no sé cómo voy a hacer para adquirirlo. Tengo algunos compañeros, creo que en Costa Rica se hace más fácil el envío hacia Panamá. Me gustó uno de los aspectos que abordó la doctora Gabriela Cruz sobre la lengua de la época colonial, ¿no? Me gustaría saber de Nicaragua cuáles son las similitudes con Costa Rica o con los demás países que se abordan, imagino en general, en conjunto como provincia centroamericana. Algunas características que pudiéramos inferir de la lengua, lingüísticas, perdón, en esta época. Me interesa esa parte porque yo casualmente estoy trabajando el arte religioso dentro de la colonia. Y he visto, por ejemplo, en lo que he leído e investigado en el Archivo Diocesano de León, que lo tenemos, por cierto, tenemos mucha información en común con Costa Rica, la fuerza lingüística reforzó la imagen devocional en el arte religioso centroamericano. Entonces me interesaría como conocer un poco más de esa parte discursiva. Muchas gracias, profesor Harlan. Qué gusto que nos haya acompañado. Y bueno, después le puede compartir la grabación a sus estudiantes de esta sesión para que entiendan por qué faltó a la clase. Muy interesante su pregunta. Yo creo que precisamente esa visión más de conjunto y de comparación de las distintas variedades lingüísticas es lo que hace falta, ¿verdad? Ese sería uno de los pasos que hay que dar en el futuro, porque por el momento nada más, bueno, hasta donde yo sé, desde el punto de vista histórico, los estudios han sido sobre todo aislados, ¿verdad?, de las diferentes regiones. Para llegar a ese momento todavía nos hacen falta, bueno, seguir con la recopilación de fuentes para tener un panorama más amplio, que como ya mencionamos, José Luis está haciendo un gran trabajo en cuanto a los documentos de Nicaragua. Yo espero poder seguir aportando documentos de Costa Rica para esto, y pues a partir de ahí el paso que tendríamos que dar es ese, tener esa visión de conjunto que compare, ¿verdad?, lo que sucede en países de la región, y no tanto estos estudios aislados, ¿verdad? Quizás este libro es un primer paso, ¿verdad?, en el sentido de que tiene pues dos estudios sobre las características fónicas del español de Nicaragua y de Costa Rica, pero nos hace falta todavía esa visión comparativa y también pues más general. Entonces creo que es algo que todavía hace falta por hacer, pero como aquí está José Luis, que precisamente hizo el estudio sobre el español de Nicaragua, podemos consultarle a él también. Si me permiten,
Muchas gracias, Gabriela, por darme este paso, ¿verdad? Yo lo que les puedo explicar, o lo que te puedo explicar, Harlan, es de los estudios que he desarrollado hasta el momento, pero partiendo de algo, y es que la historia del español de Nicaragua está prácticamente por hacer al completo. Es decir, las informaciones que tenemos son todavía muy escasas, muy fragmentarias, y probablemente lo que ahora te diga, pues habrá que matizarlo y habrá que, pues que estudiarlo con más profundidad más adelante. Yo cuando comencé a estudiar la cuestión fónica y la cuestión también léxica de Nicaragua me preguntaba algo, ¿no? Y perdón por decirlo de una forma quizá tampoco seria, ¿verdad? Que es, ¿desde qué momento los nicaragüenses hablan tan nicaragüense, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y claro, yo me centré en el siglo XVIII, pues en fin, porque es mi siglo favorito, ¿verdad? Es mi siglo consentido. Y lo que te puedo decir es que desde el punto de vista fónico, en el siglo XVIII ya esta variedad de ustedes, esta variedad innovadora, esta variedad moderna frente a la mía, ¿verdad? Con este consonantismo débil, si quieren, esta idea de la aspiración de la S, la pérdida de la D, el yeísmo, todos estos fenómenos que aparecen, por ejemplo, en el francés, ¿verdad? O en el Caribe, que en las variedades del español caribeño, que son las variedades del futuro del español, pues en Nicaragua ya estaban. ¿Desde qué momento estaban? Pues en realidad tendríamos que ir más hacia atrás y sobre todo también hay algo que quizá puede enlazar con la cuestión social y por tanto también artística, que entiendo que es la parte que te interesa a ti, que es cuáles son los factores sociales que determinan que se imponga esos usos frente a lo que puede pasar, por ejemplo, en Costa Rica, donde el consonantismo es un consonantismo mucho más fuerte, ¿no? No se pierde la S, no se pierde la D, o en otras zonas, o por ejemplo en mi variedad, ¿no? En mi variedad del centro-norte peninsular. Desde el punto de vista léxico, también en otro trabajo que hice sobre estos mismos documentos de Nicaragua que están por salir, ¿verdad? Y que, en fin, ya aquí lanzo a Rosa y a Ronnie la posibilidad de presentarlos cuando aparezcan, ¿verdad? En estos documentos, desde el punto de vista léxico, se ve que para el 18 también se ha producido ya la americanización léxica, es decir, ya se utilizan una serie de palabras, de vocablos que probablemente identificaban a los nicaragüenses como nicaragüenses, cosa que es de esperar porque evidentemente bueno, pues teniendo en cuenta que el asentamiento hispánico se produce en el siglo XVI, para el siglo XVIII es lógico que ya se haya desarrollado una variedad dialectal y sobre todo en el vocabulario hay que nombrar esa nueva realidad. El español que llega de España es una herramienta estropeada que no sirve para hablar de este nuevo mundo que encuentran los españoles y lo que hace es adaptarse. Hay una cuestión muy interesante y es que dentro de las posibilidades de adaptación, que son sobre todo dos, o bien utilizar palabras autóctonas de las lenguas indígenas, o bien modificar el significado de las palabras españolas, Nicaragua prefiere, al menos en los datos que yo tengo, utilizar palabras de origen español, frente a lo que puede pasar en variedades como el centro de México o como Guatemala. Y creo que eso también enlaza con la sociedad colonial que se crea en Nicaragua, donde evidentemente pues, la población indígena quizá no estaba tan presente y tan integrada como podía estar en otros lugares como puede ser Guatemala, el ámbito andino o el ámbito mexicano. Eso es lo que yo llamo la configuración léxica y de nuevo pues también refleja la historia, de manera que me parece que, bueno, repito, que hay mucho por estudiar, pero que en todo caso lo que vemos es cómo la historia general se refleja en la lengua. ¿Cómo hablaban los nicaragüenses en el siglo XVIII? Pues probablemente ya de una forma lo suficientemente diferente de otros lugares como para identificarlos como nicas. Y eso me parece que es en fin, una línea de investigación para el futuro bastante interesante. Muchas gracias. Sí. Quisiera añadir, no es mi campo especializado obviamente la lengua, pero sí los temas de la devoción religiosa en el periodo colonial. Entonces, no sé, tal vez el profesor Harlan ya lo conoce, pero quien lo ha estudiado eso a fondo aquí en Costa Rica es la profesora Carmela Velázquez Bonilla. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Que tiene su libro sobre el mundo de la piedad colonial. Ese es el mundo, Maravilloso su trabajo. el texto básico. Y es algo que no se resalta suficientemente, el vínculo indisoluble entre Nicaragua y Costa Rica, cómo la conquista y colonización de Costa Rica se hace desde Nicaragua en la década de 1560. O sea, ya son
españoles, pero sobre todo criollos nicaragüenses y criollos guatemaltecos quienes van a conquistar y colonizar lo que es el Valle Central de Costa Rica. Hay un comentario muy interesante de Carla Rojas en el chat que creo que debemos rescatar, que es fundamental. Comenta ella cómo nuestra región es invisibilizada. O sea, cómo desde Europa, desde los Estados Unidos, existen nada más América del Norte y América del Sur, y creo que es algo que todos nosotros hemos experimentado un momento u otro de nuestra vida académica y en nuestras experiencias en esos espacios externos. Y es algo que a mí me sucedió en México hace unos 3 años, en un congreso prepandémico, el darnos cuenta de cómo desde estas otras regiones, Centroamérica es parte de Nueva España. Nada más se ve todo lo que es el actual México, el sur del suroeste de Estados Unidos, hasta Costa Rica. Todo es Nueva España y se ve como una región indiferenciada. Entonces, sí, uno de nuestras grandes peleas académicas, de nuestras grandes reivindicaciones, yo la hago desde el campo de lo literario, es demostrar que Centroamérica, lo que fue el reino de Guatemala, la audiencia de Guatemala, es una región con condiciones específicas particulares. Y eso en lo literario lo encontramos a cada instante. Los textos centroamericanos tienen particularidades que los diferencian de los mexicanos por el hecho de ser una audiencia periférica, marginal respecto de los grandes centros virreinales. Eso propició que aquí se dieran unos procesos diferenciadores. Las corrientes estéticas llegaban un poco más tarde y se extendían en el tiempo. Entonces vamos a encontrar que los procesos de escritura barroca, que en México comienzan a desaparecer en la década de 1740, ya hay fenómenos que no se encuentran más allá de 1740, como por ejemplo la emblemática, y eso está muy bien documentado, seguimos encontrándolos en textos guatemaltecos en la década de 1790, o sea, 50 años después. La proclamación, el texto hermosísimo, la relación de la proclamación de Carlos IV, el texto de la relación de Nicaragua, es un ejemplo maravilloso de la extensión de la larga duración de la escritura barroca en Centroamérica. Y creo que eso no ha sido suficientemente estudiado, ni hemos hecho suficiente énfasis. Y yo creo que ya es hora de demostrar que Centroamérica es y es como un todo, es una región que nos abarca a todos. En ese momento no existían nacionalidades guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses y costarricenses, sino que todos en general éramos guatemaltecos en ese sentido laxo, ¿verdad? Muy amplio. Así que lo que menciona Carla Rojas es ciertísimo. Y nos lleva a esta frase final de ella, del orgullo de ser centroamericanos. En esta línea, si me permiten, algo parecido, Alexander, pasa también en el caso de la lengua. Por ejemplo, en las divisiones dialectales siempre se suele hablar de, sobre todo en el ámbito anglosajón y quizá estadounidense, se suele hablar de México y Centroamérica como una unidad. Y, en fin, bastante discutible es considerar México como una unidad lingüística, ¿verdad? Aunque es cierto que el altiplano mexicano pesa mucho, creo que está por ahí Carlos Paredes como representante del altiplano mexicano, pero todavía es mucho más difícil a la luz de las diferencias que existen actualmente en toda Centroamérica, donde prácticamente aparecen todos los fenómenos del mundo hispánico e incluso algunos originales, ¿verdad? Estas errores están de ustedes, ¿verdad? No dejan de ser un rasgo muy identificador, no único, pero sí muy identificador. Y lo que se intenta precisamente, quizá por este abandono que están señalando, que acabas de señalar tú y que ha señalado también Carla, es intentar establecer en un marco homogéneo algo que en realidad es mucho más complejo y mucho más diferente, ¿no? Sin dudar de esa identidad compartida también, al menos lingüísticamente, las identidades regionales. Y me parece que de nuevo, y esto enlazo con lo que decía antes, quizá tiene que ver con esta falta de estudios que ha caracterizado al español de Centroamérica durante tanto tiempo, ¿verdad? Quizá hay Miguel Ángel Quesada Pacheco es la excepción, ¿verdad? Que ha trabajado mucho y muy bien todo lo que es el Istmo, ¿verdad?
pero me parece que esa actitud homogeneizadora, que no tiene nada que ver con la realidad, y escuchándoles a todos ustedes salta a la vista, pues tiene que ver con este abandono contra el que me parece que estamos aquí todos luchando, ¿verdad? Desde estas diversas perspectivas. Así que me parece que también tenemos mucho trabajo en la parte de lengua. Mucho trabajo y tenés toda la razón. Yo creo que uno de los factores que ha incidido es que la mayoría de la investigación se ha hecho desde fuera de la región. Digamos, no porque estés aquí, pero vos sos un caso excepcional de un investigador español con gran respeto hacia la diversidad centroamericana. Y creo que te ha favorecido mucho que has estado en la región y te has movido por toda la región, porque sabemos de casos de catedráticos españoles de Español de América que no han pisado América, o sea, que no han puesto el pie aquí, lo cual es un sinsentido y que conduce a esa tendencia homogenizadora, ¿verdad? Así, todos sudacas, todos hablan igual. Eh, entonces creo que la palabra olvidada es un paso, un esfuerzo en este sentido de que la producción, la investigación académica sobre nuestra región se haga desde nuestra región, que nos demos cuenta de que nuestras variedades lingüísticas y literarias no han sido estudiadas y no han sido estudiadas desde dentro, y que hay una riqueza discursiva que está allí esperando. Desde los estudios literarios hemos tenido un problema, que no hemos trabajado en archivos. Hemos querido únicamente trabajar lo fácil, con textos ya publicados. Pues no, hay que lanzarse de cabeza en los archivos. Ustedes en Nicaragua tienen una riquísima tradición, una provincia riquísima. Hay que ver nada más la Catedral de León para darse cuenta lo rica que era la provincia de Nicaragua. El tener el seminario tridentino de San Ramón Nonato también, donde toda la intelectualidad costarricense se fue a educar durante el 18 y al menos la mitad del siglo XIX. Entonces, sí, hay una gran riqueza por descubrir en Nicaragua, en Costa Rica y en toda la región. Agrego que en la parte de lengua igual sucede lo mismo con el problema de los archivos, ¿verdad? Que ciertamente en el caso de Costa Rica están los estudios de Miguel Ángel Quesada, que definitivamente se metió en los archivos y además también preparó fuentes documentales para futuros investigadores. Munia Cabal también ha trabajado con documentos de archivo, pero usualmente esto asusta, ¿verdad?, a las personas que quieren empezar con los estudios de lengua, del español colonial, porque no basta con quedarnos pues, con lo que ya recopilaron Miguel Ángel y Muña, ¿verdad?, con los documentos que ellos ya prepararon, sino que tenemos que aportar más, porque entre más datos tengamos, pues vamos a poder profundizar muchísimo más en esto. Y pues eso intimida, ¿verdad?, a las personas, pero es un trabajo necesario que hay que hacer. Y contamos con, por lo menos en el caso de Costa Rica, con el privilegio de estas instituciones, de estos archivos que tienen ahí los documentos disponibles, ¿verdad? Nada más que hay que, como mencionó Alex un día en otra presentación, que tenemos que ir a pues, ensuciarnos las manos y a luchar con los documentos. Y justo cuando Alex organizó las primeras jornadas de lengua y literatura en Centroamérica durante la colonia, que ahí fue a donde él me lanzó a este proyecto, él me facilitó un texto para trabajar en esos momentos, porque yo todavía no había empezado, pero yo me empecé a hacer la pregunta, bueno, si yo quiero empezar con el estudio del español de Costa Rica en la colonia, ¿qué hago? O sea, ¿dónde empiezo? ¿A dónde están los corpus? Me meto en el Cordiam, este fantástico trabajo que han hecho Concepción Company y Virginia Bertolotti, y de Costa Rica hay 67 documentos, los preparados por Miguel Ángel. Bueno, pues 67 documentos. De ahí, claro, se sacan cosas interesantes, pero no es suficiente, evidentemente. Y ahí fue a donde me di cuenta que en lo que hay que empezar es preparando corpus, preparando documentos para ampliar la base documental. Yo, si me permiten, y perdón, ¿verdad? Porque soy muy pesado, ya los que me conocen ya lo saben, quería decir dos cositas, además enlazando con lo que han dicho mis colegas.
Por un lado, con lo que decía Gabriela de los archivos, he de decir, y tanto Gabriela como yo, y creo que Carlos también lo sabemos, es que sí, dan miedo los archivos, pero luego son tremendamente adictivos. Uno cuando entra después lo que le cuesta es salir, porque realmente el trabajo de archivo es un trabajo maravilloso, porque cuando se dice que uno puede encontrar cualquier cosa, es que literalmente se puede encontrar cualquier cosa, y eso es muy interesante. Y por otro lado, algo que ha señalado Alexander y que me parece que es muy interesante, esta idea de generar ciencia en la región, quiero retomar, veo que también está Joana Rivero de Venezuela, quiero retomar una frase de Adriana Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela, que dice que lo dijo en Querétaro, estaba yo presente, nos dijo, y a mí me quedó dando vueltas desde hace mucho tiempo, yo como medio hispanoamericano que me siento, que en realidad Hispanoamérica no puede ser mero consumidor de ciencia, sino que tiene que ser generador de ciencia. Tenemos que crear la propia ciencia que, bueno, que nos sirva pues, para conocer nuestro pasado, si me permiten sentirme incorporado, y que nos permita dar nuestras propias respuestas a estas preguntas que tenemos. Y me parece que precisamente una actividad como esta en la que nos estamos reuniendo gente, veo de múltiples países, ¿verdad? Veo también a Paraguay y veo también a Honduras, ¿verdad? Entre la gente conocida y querida que está, pues me parece que es una posibilidad de empezar a generar esta ciencia que nos hace falta y que ciertamente tenemos que seguir desarrollando. Para hacer publicidad a algo que todavía no ha nacido, pero ya estamos explorando la posibilidad de crear una red de investigadores centroamericanos del periodo colonial. Es una propuesta que me lanzó hace muy poco el doctor Manuel Chacón del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y también él es curador de los museos del Banco Central de Costa Rica. Así que muy pronto ya estamos trabajando en esta propuesta. Espero que ya este año tengamos algo para poder darle publicidad e invitarlos a todos ustedes que se unan a esta iniciativa. Claro que sí, profesor, y siempre tienen las puertas abiertas de la escuela para poder presentar las investigaciones. José Luis siempre bienvenido y ustedes dos también. Queremos agradecer, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario para ir cerrando. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría pues darles las gracias a la doctora Gabriela Cruz Bolio, al doctor José Luis Ramírez Luengo y al doctor Alexander Sánchez Mora por esta presentación de esta obra magistral. Saben que son bienvenidos a este espacio virtual. Y me gustaría hacer la cordial invitación a nuestro público. En la Escuela de la Lengua Española vamos a tener un curso dictado por el profesor José Luis Ramírez Luengo. Están abiertas las inscripciones. El título del curso es El español que hablan los americanos, una aproximación desde la dialectología. Los invitamos a estar pendientes de las próximas actividades académicas y siempre son bienvenidos los investigadores para compartir los resultados de su trabajo. Muchas gracias. Al contrario, Rosa, gracias a ustedes porque, de nuevo, esa generosidad nicaragüense que los que hemos tenido la suerte de estar allá conocemos, pues nos permiten una vez más robarles tiempo y robarles energías para presentar esta obra que creo que hablo por los tres, pues nos tiene tan felices y consideramos un hijo muy querido. Así que muchísimas gracias a ustedes. Me uno a los agradecimientos, un placer haber estado hoy aquí. Sí, exactamente, digo lo mismo. Muchísimas gracias por tanta generosidad. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañen por estos lados. Eso. Que la próxima lo hagamos presencial, ojalá. Ojalá. Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Un saludo y buenas tardes desde acá. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Un gusto estar Gracias. con Chao. ustedes.